Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, trabajadores, estudiantes y toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es habitual, todos los domingos escribimos nuestra columna de opinión en el diario El Meridiano de Córdoba, nuestro diario local y regional. Columna de opinión que las últimas 2 semanas la he venido leyendo y escribiendo en calidad de candidato y aspirante a la rectoría de la Universidad de Córdoba. Esta columna, como ustedes muy bien saben, hace parte de un ejercicio académico, intelectual, que pretende precisamente crear elementos, digamos, teóricos de ilustración para formar una ciudadanía mucho más ilustrada frente a temas y problemas, que es lo que nosotros, digamos, abordamos en esta columna. Una columna que ya lleva más de un año de manera ininterrumpida cada 8 días, es decir, un esfuerzo académico, un esfuerzo intelectual por aportar, por educar, por enseñar, por permitir que la ciudadanía se forme juicios críticos y pueda de una u otra manera, digamos, retroalimentar todo este ejercicio académico que hacemos cada 8 días. En esta ocasión, la columna que he escrito gira alrededor de la celebración del 20 de julio. Pasado 20 de julio celebramos nosotros el grito de independencia, 210 años del grito de independencia, una fecha histórica que hay que traerla presente por las enseñanzas que representa, por las enseñanzas que ha generado en estos 210 años de una sociedad como la nuestra que trata de reencontrarse, que trata de coincidir alrededor de un proyecto común. Creo que el grito de independencia sigue siendo un grito inconcluso. Es muchas las cosas que nos falta por aprender, mucho lo que nos falta por construir como sociedad. Y en consecuencia, creo que esta fecha debe ser vista con ojos críticos, debe ser vista con unos ojos que permitan develar ese contexto, pero también cómo la sociedad colombiana ha reproducido ese contexto de manera repetitiva, con nuevas temporalidades, nuevos protagonistas, pero al parecer la misma línea de conducta que nos ha impedido avanzar y hacer las transformaciones necesarias que nos conviertan en una sociedad moderna. Por eso este ejercicio reflexivo en esta columna la he titulado 20 de julio de 1810, un grito inconcluso. El pasado 20 de julio celebramos los 200 años del grito de independencia, fecha que tiene un contexto histórico, social y político que lo gestó, y aunque han pasado más de 200 años, estas condiciones aún permanecen en la cultura de la sociedad colombiana, con nuevas temporalidades y protagonistas, pero constitutivas de las subjetividades como sociedad. El grito de independencia fue y sigue siendo un clamor por transformar una serie de realidades estructurales que heredamos desde la conquista y que no hemos superado como sociedad. Una condición de malestar que nos mantiene en una especie de conflicto perpetuo entre nosotros mismos. El grito de independencia es una expresión de inconformismo acumulado en la sociedad colombiana que refleja un conflicto de clases en defensa de la construcción de un modelo de nación, representada en la época por los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, y los españoles quienes controlaban y ostentaban el poder monárquico dominante. Los primeros, es decir, los criollos, que representaban una clase social que había tenido acceso a la educación, al conocimiento, y muchos de ellos habían viajado a Europa y se educaron y formaron, tomando de las fuentes generadas por las transformaciones sociales, políticas y económicas que vivía el viejo continente. Como resultado del Renacimiento, la Ilustración, el humanismo, el enciclopedismo y las distintas revoluciones políticas como la Revolución Inglesa, Francesa y todo el pensamiento político y democrático que se gestó, dando origen a la modernidad. Este pensamiento moderno se convierte en una fuerza que impulsa y jalona las mentalidades de una joven generación de criollos que ve en el pensamiento político y democrático moderno una fuente de transformación e inspiración aplicable al contexto nacional. En este sentido, el grito de independencia representa la independencia política que permitió separarnos del poder monárquico y autoritario representado por España, pero desafortunadamente sigue pendiente la emancipación como nación y como sujetos. Además, la justicia social, la autonomía como país y el espíritu libre.
Una vez se dio la independencia, se redactó el Acta de Independencia, donde queda consignado la construcción de un gobierno distinto al del virrey. Se convoca a la conformación de un Congreso, la construcción de una Constitución y se definió la estructuración de una forma de gobierno federal. Pero desafortunadamente, desde el momento que se logró la separación política de España, entramos en un conflicto partidista alrededor del modelo de nación que se debía construir. Conflicto que ha generado violencia y guerra perpetua entre nosotros. La nación colombiana sigue siendo un proyecto por construir. Desde entonces hemos mantenido una separación entre el país político y el país nacional. El primero, representado en su dirigencia, que ha mantenido una visión centralista del poder, que margina y excluye, más centrado y preocupado por ganar elecciones y mantenerse en el poder para continuar defendiendo sus privilegios y beneficios. Y el segundo, representado en el conjunto de la sociedad que ha convivido en medio de sus penurias, tragedias e injusticias sociales. Por ello, el grito de independencia continúa siendo un grito inconcluso. Necesitamos construir un proyecto de nación donde quepamos y podamos convivir todos, independientemente a la condición racial, económica, social o política. Esta joven generación de criollos, representadas por Antonio Nariño, José María Carbonell, Camilo Torres, José González Llorente, entre otros, formados académicamente, siguen presentes en la cultura política colombiana. Y aunque traten de ocultarlos, seguirán estando. Su legado y pensamiento representa una fuerza inspiradora para las presentes generaciones. El conocimiento de su pensamiento es una deuda que tenemos con la historia de Colombia y el mejor tributo que debemos ofrecer es la enseñanza y aprendizaje de la historia. La historia siempre será un libro abierto del que debemos aprender para ser más conscientes y construir el presente. Colombia debe edificarse como una nación moderna y para ello necesita un pensamiento político que escuche las voces y enseñanzas de la historia para comprender y construir el presente. Solo así podemos hacer realidad el grito de independencia. En estas cortas palabras, en esta corta reflexión, trato de mostrar, de develar el contenido, la esencia de lo que significó el 20 de julio de 1810, el grito de independencia. Las distintas formas como la historia describe ese momento, las distintas formas como lo escenificamos, pero creo que lo más importante desde el punto de vista pedagógico, reflexivo, es poder desentrañar la esencia y el contenido de esa fecha histórica. Fecha histórica que ha permanecido 210 años, porque ese grito de independencia aún se mantiene, porque ese grito de independencia sigue siendo un grito inconcluso. Logramos la separación política de España, pero no logramos construir la nación, no logramos construir la autonomía como sujetos libres e independientes, y no nos hemos autodeterminado como nación. Ese es el gran reto que tiene la sociedad colombiana, si realmente queremos ser una sociedad moderna. Y esa sociedad moderna implica un pensamiento moderno, y ese pensamiento moderno no es otro que poder adaptar a este país, poder es ajustar este país, ajustarlo a las transformaciones que hoy se requieren. Ese país nacional, representado en el conjunto de nuestros ciudadanos, hoy muchos de ellos marginados, excluidos, viviendo en las penurias, no de ahora, de hace 200 años. Necesitamos un país político que integre la nación. Necesitamos un país político que pueda ponerse de acuerdo alrededor de un proyecto de nación donde todos quepamos, independientemente de la posición social, política, económica o racial. Yo creo, y siempre he venido insistiendo en eso, que si algo hace grande a Colombia hoy es su pluralidad, pero esa pluralidad enriquece cuando coincide. Esa pluralidad enriquece cuando avanzamos alrededor de propósitos comunes. Y en eso consiste precisamente construir un proyecto de nación. Y por supuesto, la enseñanza de la historia. En Colombia se cometió un error en el sistema educativo, haber excluido la enseñanza de la historia de los currículos. Cuando no se enseña la historia, se está formando una generación de jóvenes totalmente desarraigados de su realidad. La historia no es otra cosa distinta que la memoria, de cómo desde esa memoria construimos un presente. Y cómo construimos un presente excluyendo los errores, excluyendo las culpas que se han podido construir en esa historia. Yo creo que ahí tenemos que hacer esfuerzos importantes.
En la medida que conozcamos nuestra historia y el desarrollo de esa historia y lo que esa historia ha tejido, podemos formar una generación mucho más consciente de su presente, con las cuales podemos construir un futuro mejor. Así que son inmensos los retos que tenemos aún, y esta reflexión lo que intenta es precisamente provocar un ejercicio reflexivo, un ejercicio dialógico, si se quiere deliberativo, alrededor de lo que esta fecha significa. No es simplemente el ejercicio patriótico y expresivo que generamos en estas fechas importantes de nuestra historia, que se vive de manera muy dispersa y marginal, y todos aludimos a un concepto de nación sin saber en el fondo qué es la nación, o a un concepto de patria sin saber qué es la patria, cuando lo que tenemos que trabajar es una conciencia colectiva que nos reivindique como sociedad y que nos permita entender lo que estas fechas históricas significan y cómo estas fechas históricas siguen siendo una fuente de inspiración para ser mejores como individuos y ser mejores como sociedad y poder consolidar una nación autónoma que se autodetermine, con ciudadanos que ejerzan la ciudadanía y con sujetos libres. En eso consiste esta fecha importante. Así que quería hacer esa reflexión y provocar en quienes hoy la escuchan y quienes la pueden leer precisamente un ejercicio reflexivo abierto a la discusión y abierto al debate. Muchas gracias.